Bienvenidos a un podcast sobre The Chosen, la primera serie sobre la vida de Jesús y sus seguidores, para verlo como ellos lo vieron. Soy Ignacio y conmigo tengo a Joaquín. Somos dos peces que estamos en las redes del Señor esperando a ser sorteados y vamos a hablar de la resonancia que tiene esta serie con nuestras experiencias de seguir a Jesús. Bueno, el capítulo de hoy vamos a analizar, hacer review, hablar del capítulo 2. El capítulo 2 tiene un nombre interesante que es Shabbat, el Sabbat. El Sabbat. ¿Y de qué va este capítulo? Pues de lo que sigue. Tenemos a una María recién curada, preparada para celebrar su primera cena de Sabbat en mucho tiempo. Mateo busca validar la información dada por Simón. Simón sigue recopilando la información que necesita entregar a Quinto. Nicodemo busca la verdad detrás de la curación milagrosa de María. El mismo Nicodemo dirige la cena del Sabbat en su casa. Mateo tiene la cena del Sabbat con un perro. María tiene la cena con vecinos y dos extraños, quienes luego se muestran como discípulos de Jesús, el hombre que curó a María y asiste también a la cena. Simón se reúne con los romanos para seguir con su parte del trato. Igual que en el primer capítulo, el clímax de este segundo episodio es que Jesús aparezca. Ajá. Creo que al igual que el primero, estás todo el capítulo como diciendo ¿y cuándo entra Jesús? ¿Y cuándo entra Jesús? ¿Y cuándo entra Jesús? Tú me dijiste que vea esto, que de Jesús, me enviaste un audio explicando cómo te gustaba mucho que ponían a los apóstoles muy humanos, Pedro un poco pendenciero, así busca pleito y todo. Entonces, cuando ya tienes unos personajes que te gustan, unos personajes que te atraen, unos personajes que tienen sus dudas, eso es algo que me gustó mucho, por ejemplo, de Nicodemo. Uno también sufre con el sufrimiento de María y también con el sufrimiento de Simón. En este capítulo uno empieza a tener más empatía, al menos yo tengo más empatía con Mateo, porque en el primer capítulo me pareció un tipo raro, que tiene miedo, ¿cómo diría? Un niño nerd que está huyendo de sus bullies, de sus acosadores. Pero en este ya, como decimos en la recapitulación, tiene la cena del Sabbat con un perro porque no se atreve a acercarse a su familia, porque es un recaudador de impuestos, es un traidor para los judíos. Yo eso, por ejemplo, eso es algo que yo no entendí hasta que vi en la serie, que habíamos escuchado que Jesús comía con publicanos. Yo pensaba que publicano era porque cometía pecados en público. Ahora entiendo que el publicanus viene del latín, ¿no? O sea, publicano viene del latín publicanus, que es el título que tenían los recaudadores de impuestos. Sí, o sea, yo entendía que eran pecadores públicos porque pecaban públicamente al traicionar a su pueblo y a la ley, al ayudar a los romanos. Porque, ¿cómo comienza este capítulo? Este capítulo comienza con unos cuantos siglos antes explicando el Sabbat. Y es algo que me parece muy bonito de esta serie, que al explicar una realidad, porque es una realidad así de una manera muy acertada, o intentando ser lo más acertado posible, te explican un pueblo que está esperando al Mesías prometido por Dios. No es un pueblo que está ahí ya, que llegó, no sabemos muy bien cómo vamos, no, es un pueblo profundamente creyente. Todas sus tradiciones, todas sus costumbres, sus oraciones tienen una razón. No es que se fueron inventando en el camino, que se inventaron el héroe que venció a los demonios y construyó esta ciudad, como habría sido en la antigua mitología, que ¿por qué esta ciudad está en esta montaña? Porque aquí el dios no sé cuánto venció a los gigantes. Porque el héroe no sé quién, hijo semidios de Zeus, llegó acá y venció no sé quién e hizo la ciudad. No, este pueblo no tiene una religiosidad, no tiene unas creencias así, sino que son creencias dadas por Dios. Por ejemplo, cuando en el primer capítulo, cuando la niña tiene miedo y le dice papá que tengo miedo, ¿y por qué tienes miedo? No lo sé. ¿Y qué hacemos cuando nosotros tenemos miedo? Decimos la palabra, las palabras dadas por Dios. Entonces es un pueblo profundamente religioso, profundamente creyente. Cree en ese Dios paternal y providente que les ha prometido un Mesías y ellos están esperando. Y todas sus tradiciones reflejan eso. Por eso el Sabbat. ¿Por qué es tan grave que salgan a pescar en el Sabbat, que se ve en el primer capítulo? Porque el Sabbat es el día en el cual Dios descansó. Dios, después de haber hecho todo lo que tenía que hacer, ese día lo dedica al descanso. Y es un descanso dedicado a Dios, a su vez. Los judíos lo dedican ese día a Dios y preparan todo para que ese día sea
para la oración, sea para el descanso, sea para encontrarse con el Señor. Entonces vemos en esta... entonces el prólogo de este capítulo, por así decir, por llamarlo prólogo, esa introducción, marca la pauta de lo que va a ser el siguiente capítulo. Va a girar alrededor del Sabbat. ¿Qué es el Sabbat? El Sabbat es un momento también para encontrarse con sus vecinos, con sus amigos, como le explica la mamá al niño. Es un momento de fraternidad, es un momento para compartir, para recuperar, para recordar que son un pueblo que están esperando algo que les prometió Dios. Sí, algo que quisiera compartirte, que me parece súper interesante, y que yo todavía no lo acabo de interiorizar ni entender por completo. Este consultor rabí mesiánico, que tal vez sea mesiánico, tal vez no estamos ahí, pero dejemos como rabí judío. Claro, le preguntan cuando el man hablan acerca de este capítulo, el creador y los consultores, y él explica sobre el Sabbat, el Shabbat, y él dice que 6 días tú pasas intentando dominar la tierra, el espacio. Ya. Y que en el día del Sabbat lo que intentas es dominar el tiempo. Ya. Que me parece muy bonito, ¿no? Que me parece muy interesante, como, y habla mucho de la importancia del descanso, o sea, el descanso para poder luego regresar a seguir sirviendo al Señor en los otros 6 días. Y claro, escuchamos mucho a Jesús que hablaba en contra del sábado, contra los fariseos, pero lo que siempre para mí ha pasado en esta serie, no escucho tanto del sábado, que ya pierde totalmente su significado y no cachas lo que es. Me gustó mucho lo que mencionaste de Mateo que come con el perro, porque claro, yo he escuchado, no, es un pecador público, pero claro, lo lees tanto, pero no te das cuenta lo que significa ser un pecador público. Y eso es algo que por primera vez la serie me permite ver, como eres una persona totalmente detestada por tu pueblo. Y no hay nadie que se compadezca de ti, o sea, no tienes familia, tu familia te rechaza, te ignora, te tiene por lo que dicen en el capítulo, ¿no? Que el papá, al feo, le dice, yo no tengo hijo, I have no son. Y como eres totalmente un outsider de la sociedad. Uh-huh. Porque olvidé concluir lo que quería decir antes. Es un pueblo tan religioso que mezcla todo. Entonces todas sus costumbres y tradiciones civiles y religiosas son lo mismo. Entonces alguien que se pone del lado de los romanos, que elige ayudar a los romanos, es un traidor al pueblo y es también un traidor a Dios. Recordemos, esta semana una de las lecturas de la misa habla sobre las múltiples infidelidades del pueblo de Israel. Entre esas, cuando están dando vueltas, cuando están viajando por el desierto para llegar a la tierra prometida, y empiezan a despotricar contra Dios, y a veces Dios parece que pierde la paciencia, y está ahí Moisés medio aplacando la ira, haciendo ese papel de sacerdote, de puente entre Dios y el pueblo. Entonces, que es por eso que esperan un Moisés. Por eso la figura de Moisés, la cátedra de Moisés, es algo que Jesús lo lleva a plenitud, y Jesús es ese Moisés perfecto, porque Moisés hablaba con Dios, pero Dios le daba la espalda, porque Moisés no podía ver la cara de Dios, porque era lo que lo superaba. En cambio Jesús es Dios. Entonces Mateo, ¿por qué es tan detestado? Mateo es detestado porque de alguna manera, al aliarse, al menos esa es la forma, la cosmovisión que tienen los judíos, esa es la forma de ver el mundo que tienen los judíos, al aliarse con los romanos, está desconfiando de Dios, no confía que Dios puede traer las cosas que necesitan, traer a plenitud del reino de Israel. Entonces, y una cosa que me había dado cuenta cuando volví a ver el primer capítulo, Mateo no es que, uy, pobrecito, el incomprendido, es que Mateo también se esfuerza por ser distinto a los demás, comenzando con la vestimenta. La vestimenta de Mateo es una túnica larga y encima tiene una especie de chalequito y un pañuelo tipo corbata, está bien vestido, las sandalias costosas, pero también Mateo está bien afeitado. Si te das cuenta, todos los judíos se dejan barba. Hace unos meses me leí un libro de la revuelta de los macabeos, de los judíos,
Entonces, como los judíos, cómo pintan a los judíos como un pueblo orgulloso y hasta cierto punto que desprecia a los que no son judíos, ya hasta con arrogancia a veces, a pesar de... Claro, podría considerarse hasta una especie de racismo. O sea, Sí, incluso llega a ser. actualmente es lo que llamarían racismo, pero en esa época es arrogancia. Es un orgullo que degenera en arrogancia. Son tipos arrogantes porque ustedes son cualquier cosa. Y cómo describen incluso tratan con arrogancia a sus conquistadores, porque ese libro trata de las revueltas macabeos luego de la conquista de los macedonios. Bueno, es los Seleucidas, que son los descendientes, que son los que toman el poder del imperio que dejó Alejandro Magno. Entonces, los judíos, incluso el judío más bajo, trata con arrogancia a los conquistadores. Y, bueno, también se ve que es un libro medio propagandístico. Curiosamente, ese libro de los macabeos es el libro más nacionalista de los judíos, y los judíos no lo tienen como parte de sus libros sagrados. Bueno, entonces, cómo describen a los griegos y a los extranjeros como tipos bien afeitados, que todos fifi, jiji, jaja y todo esto. En cambio, los judíos, todos tienen una barba abundante, son tipos recios, usan el manto de una manera. Y si nos damos cuenta, Mateo es un tipo que está bien afeitado. Simón, Andrés, el mismo Jesús, Nicodemo, todos tienen barba. Todos se visten como judíos, pero Mateo no. Entonces Mateo, cierto, le tocó ser el recaudador de impuestos, quién sabe por qué, pero de alguna manera en su... Ahí yo te podría dar una nota. Ajá. Que es, o sea, dentro de la investigación que hice, y al parecer tú te ganabas del puesto de repartidor de impuestos, no era impuesto por el Imperio Romano, a este juego de palabras, ¿no? Ajá. Sino que o sea, llegaban los romanos del pueblo y decían, ok, necesitamos un recaudador de impuestos, y tú como contador ibas y decías, yo voy a poder recaudarte tanta cantidad de plata. Y entre ellos hacían, en inglés se le dice bid, en español sería... Una licitación. Como licitación, como cotizaciones. O sea, yo diría, yo te voy a recaudar tanto. Y el que más ofrecía que iba a recaudar más plata, a ese es el que se le daba el puesto. Entonces, de cierta manera, ahí, o sea, escuchando eso me di cuenta como, wow, o sea, lo grave que era ser recaudador de impuestos, porque no solamente es que llegaron y te pusieron y ok, tú vas a recaudar impuestos y te tocó, sino que uno buscaba activamente en eso y te das cuenta de por qué Mateo tiene ese cargo, porque es excelente con los números y hace bien su trabajo y saca un montón de plata. Por eso lo escogieron a él. Y te das cuenta que ese cargo es, o sea, ¿por qué eres tan odiado? Porque no solamente no es que solo haces eso, sino que tú quisiste hacerlo. Y además te ofreciste sacarle X cantidad de plata adicional a todos los anteriores. Entonces es un pecado súper feo. O sea, no sé si en esta sociedad moderna tendríamos un equivalente a... Sería el facha, el fascista. No, ni siquiera eso. Estaría odiado a ese nivel, pero no sería por lo mismo. Es un traidor. Es un traidor, como dice el mismo Mateo, le explica al centurión, que tienen una relación interesante ese centurión con Mateo, porque el centurión lo desprecia. Es una cosa que a su vez, que no me gusta tanto de la serie. Que todos los romanos, al menos todos los personajes romanos, todos son unos desgraciados. Tú dices, puta, ojalá que venga Diosito y les haga caer una torre encima, porque qué desagradables que son todos los romanos. Bueno, supongo que ser lanzado a una provincia perdida, obviamente y también con un pueblo tan revoltoso como eran los judíos, porque los judíos eran muy revoltosos, era un pueblo levantisco. Al inicio de la serie, cuando se acerca Quinto a hablar con Nicodemo, menciona de pasada que fariseos, esenios y celotas. Los celotas o celotes eran los guerrilleros de la época. De ahí viene la palabra en inglés zealot, que significa fanático. Eran unos guerrilleros que buscaban echar la restauración del reino de Israel, y para eso tenían que echar a los romanos.
O sea, los que tenían la misión, los que tenían la visión del Mesías como este líder político que venía a arrasar con todos. Sí, líder político también ya me cansé de esperar Mesías, vamos a hacer las cosas por cuenta propia. Ah, wow. Y por eso Simón, no Pedro, pero el otro Simón el Celotes, que terminó siendo uno de los apóstoles del Señor, es lo único que sé de ese apóstol, que era un Celotes. Dicen que también Judas Iscariote también era un Celotes. Eso no me acuerdo dónde lo leí y no puedo corroborarlo. Entonces era un pueblo muy levantisco, como vemos hablando de Nicodemo en la Biblia. O era Gamaliel, no me creo decir, no, creo que era Gamaliel en Hechos de los Apóstoles, cuando el Sanedrín arresta a los apóstoles, a dos, creo que era Pedro y Juan, o eran Pedro y Andrés, o era Juan y Santiago, no me acuerdo, pero arresta a dos apóstoles. Y el Sanedrín ya, ¿qué hacemos con estos manes? Y Gamaliel, que era maestro de San Pablo de Tarso, toma la palabra y dice, verán, a ver, muchachos, escuchen. ¿Se acuerdan de fulanito, Judas el Galileo? ¿Qué pasó? Levantó 500 tipos. Fueron al desierto, dijo 500 sicarios. Sicarios, la palabra sicario viene del sicar, que era un cuchillo medio fino que utilizaban estos tipos para realizar sus asesinatos. Eran asesinos, eran terroristas y asesinos. Eran terroristas y todos portaban un sicario, algo así leí en las notas de al pie de página de la Biblia de Navarra, me parece. Entonces, ¿qué decía? ¿Se acuerdan de Judas el Galileo? ¿Qué pasó? Levantó 500 tipos, se fueron al desierto, murió el man y todos se desaparecieron. Se levantó el otro no sé cuánto. ¿Qué pasó? Lo mismo. ¿Cuántos? 3.000. Lo mataron a él y todos sus seguidores se dispersaron. Cuidado con esta gente, refiriéndose a los apóstoles y a los primeros cristianos. Tengan cuidado, porque si son de Dios, no van a poder hacer nada y se están poniendo en contra de Dios. En cambio, si es algo humano, dejen nomás que solitos se van a desperdigar, ¿no? ¿Cómo sería? A dispersar. Me olvidé la palabra. Dispersar, tú me entiendes. Van a desaparecerse y se van a separar, solitos se van a separar, así que y lo del Sanedrín, ya ok, lo vamos a flagelar y que no hagan nada más y lo vamos a dejar libre. Lo flagelaron y dijeron, no vuelvan a hacer esto y los dejaron libres. Entonces vemos que es un pueblo muy levantisco, muy revoltoso, y obviamente los romanos, especial las autoridades que tienen que de alguna manera su vida está en juego, son los que más desprecian a ese pueblo. Entonces tenemos Quinto, que me parece que es un tipo muy desagradable, el pretor, el centurión que acompaña siempre a Mateo, que es Gaius. Es interesante porque cuando llega tarde por primera vez, oye, llegué tarde, y lo sentiste, y Mateo, ¿sentir qué? ¿No sentiste el mercado? Como solo hace falta un momento y todo puede caer en caos. Mejora su trabajo, sí. Como es, por supuesto, te interesa más a ti que a mí, que yo haga mi trabajo, más o menos le dice él, el centurión. Pero a su vez siempre está con él y cuando va a hablar por primera vez con Quinto, el centurión como que quiere sacársela porque dice, Quinto te va a matar a ti y me va a matar a mí. Entonces, bueno, total. Entonces, estos romanos, eso. Es que les toca dominar a un pueblo que no quiere ser dominado. ¿Por qué? Porque son el pueblo escogido. Y me parece un detalle un poco exagerado. Supongo que cuando aparezca el centurión que le pide ayuda a Jesús, supongo que lo retratarán de otra manera. ¿Qué sé yo? Claro, es interesante ver qué pasará ahí. Claro, yo te podría decir que dentro de la conversación que tienen el director con los consultores, él habla del personaje, por ejemplo, de Quintus. Y él dice que más que ver una persona, o sea, él dice que la intención que tenía con ese personaje es más que ver esta persona que quiere como destruir a los judíos, lo que más le interesa es, por así decirlo, mantener la paz. Pero la paz a partir de la fuerza. Entonces es como, a ver, no me jodan. Y lo que él decía es, este man debe haber sido un tipo que estaba muy aburrido. O sea, también estás en una zona re alejado de Roma, en una provincia re perdida, pues que está aburrida. Y él dice, y Mateo viene y le empieza a conversar y por eso le llama tanta la atención. Como mientras todos los demás, nadie se atreve a hablarle nada en contra de él, siendo el prius. El pretor.
En cambio, Mateo sí es como de la enfrente. Y lo que le dice, tú no tienes miedo, no es como el resto. O sea, todo el resto de personas le tienen miedo al Imperio Romano. En cambio, Mateo no. Eh, entonces es interesante. Y como dices, va a ser muy interesante ver la relación que va a pasar con los romanos de la época y ese centurión que fue a hablar con Jesús. Eso va a ser muy interesante. Y ver qué pasará con el resto de romanos. O el centurión que el mismo Longinus, el que fue curado por el agua que salió del costado de Cristo, o el centurión que estaba viendo todo eso y dijo, chuta, este verdaderamente era hijo de Dios. Sería interesante, porque es que, bueno, también han presentado unos pocos romanos, solo hay dos, bueno, tres. Tienes el romano que fue a llamar a Nicodemo, Quinto, que es el pretor, y Gaius, que es El guardia. el escolta de Mateo. Entonces, y Mateo. En este segundo capítulo ya me desarrolla más a Mateo. Claro, un tipo sigue siendo rarísimo, Mateo. Ya después como hablando contigo, me hiciste ver que lo quisieron reflejar de alguna manera muy peculiar, casi como autista o dentro del espectro del autismo. Por eso que es tan, digamos, obsesivo de alguna manera. Claro, a la final lo que dicen es que él intentaron reflejarlo como un personaje que tenga Asperger, entonces por eso le cuesta tanto entender el lenguaje no literal, Las ironías. le cuesta las ironías, las metáforas, le cuesta entender las emociones de los demás, y como dices, y tiene estas obsesiones. Es bien fijado, o sea, tiene claro, a ver, tengo que hacer esto y lo hago. Como el tipo dice, tengo que validar la información que me dio Simón de Quinto. Y después cuando dice, no es que no tiene sentido, porque este Simón es un deudor, hace malas cosas, se gasta la plata en alcohol y en apuestas, ¿cómo va a hacer un trato con Quinto? Entonces, cómo se presenta. Esa escena es muy divertida porque se ven las agallas de Mateo o que el man no se da cuenta de lo que tiene en juego. Que llega un momento en que le dice, Simón, de Galileo, sí, yo le perdoné un año las deudas y Quinto no lo regresa a ver. ¿Por qué? Porque es un judío. Y después el centurión, el escolta, ya perfecto, vámonos. Y Mateo no puede porque es eso, es muy fixated, sería en inglés, muy obsesivo se traduciría en español. No, es que está mal esto, lo otro. Y Quinto se lo queda viendo todo irónico, todo con una sonrisa. Este man es un desgraciado, este Quinto. O sea que he hecho un maltrato. Me estás diciendo que he hecho un maltrato. Y Mateo, sí, has hecho un maltrato. En ese momento el escolta se pone de rodillas suplicando perdón. Y el guardia de Quinto desenvaina la espada diciendo, ahorita sí te jodiste, Quinto. Y ahorita sí te jodiste, judío. Y Quinto, no, para. Y se empieza a reír. Y pues, ya, ok. Explícate. Y el otro le empieza a dar toda la información. Entonces, es un personaje interesante, Mateo. Claro, con eso del Asperger que no vas entendiendo bien. Y también ves el lado de un tipo que no parece ser malo. Es simplemente la vida le llevó a ser recaudador de impuestos. Bueno, él escogió ser recaudador de impuestos. Él hizo la licitación, entre comillas, para ser recaudador de impuestos, pero ahí está, es un tipo que tiene también sus motivaciones y que quiere hacer las cosas bien. En el mismo capítulo se ve que le lanzaron alguna porquería o algo, o le pegaron, y el centurión se compadece y dice, ándate a la casa nomás, no pasa nada. Y Mateo, no, tengo que seguir haciendo mi trabajo, porque me enseñó mi padre, pues es mi deber. Qué buen padre el tuyo. Y ahí es cuando dice que él me ha negado, dice que no tiene hijo. Entonces ahí vemos, por eso la relación entre el centurión y Mateo me está gustando. Quiero ver cómo se va desarrollando eso. Claro, es una relación muy interesante, ¿no? Como él mismo dice, ¿cómo puede un padre negar a un hijo? Y regresando a lo que decías al principio, ¿no? Solo en el pueblo judío se podía ver esa un poco la realidad posible, ¿no? De que tu padre al momento que te ves publicando te rechaza por completo, porque te está rechazando toda la sociedad. Está rechazando a la sociedad porque está rechazando a Dios. Es impactante. Si lo veían. No es simplemente un nacionalismo tonto, no es un nacionalismo de la patria, tierra sagrada, no. Es algo más profundo. Y eso es lo que me gusta de cómo se refleja esto, cómo entiendes mejor al pueblo judío, no simplemente que son revoltosos por ser revoltosos. Lo mismo decían de los griegos. Los griegos eran muy nacionalistas, pero al final se dejaron gobernar por los romanos y se hicieron uno con los romanos. Los judíos no. Entonces ahí explica bien eso. Claro, los judíos creo que el saberte que eres del pueblo escogido
a cualquiera le subiría los humos, ¿no? O sea, miremos nuestra propia realidad, o sea, el saber que nosotros creemos que la Iglesia Católica es la iglesia escogida y muchas veces se nos sube eso a la cabeza por completo y despreciamos al resto de hermanos o a otras fes. Nuestros hermanos separados. Ajá. Creo que algo muy bonito de esta serie y no sé, creo que es de este último tiempo que he estado más dedicado a ver comentarios de gente en YouTube y más como contenido católico en YouTube. Como que he llegado a tener una mayor como cariño y apreciación a nuestros hermanos separados, o sea, a los cristianos y a los protestantes, y ya no verles como esta otra iglesia o estas personas que creen otra cosa, sino creemos en el mismo Dios y seguimos al mismo Jesús y ya está, o sea, es lo mismo. Y claro, rezo para que ya antes mi oración era una oración de rezo, Señor, para que se conviertan, y qué falso eso, porque me pone a mí en la posición de que si yo ya estoy convertido y nada que ver, la conversión es algo que tienes que hacer toda tu vida. Más bien ahora rezo para que nos unamos, o sea, que estemos unidos, como Jesús quiso que hayamos estado unidos todos. O sea, me imagino a Jesús viendo a los 12 apóstoles y él ha dicho como que siempre estén unidos, que siempre estén unidos. Lo que dice que ellos sean uno como tú y yo somos uno, que esa oración que hace el Padre. Entonces esa es la oración que ahora siento por ellos. Tu Pater in me et ego in te. Exactamente, que es súper linda. Oye, verás, un detalle que me parece súper chévere. Hablaste de Mateo como personaje y creo que ahí sí tenemos que dar nuestro, no sé si la palabra es decir agradecimiento, pero tenemos que hacer mención al actor como en sí. O sea, creo que el actor que escogieron para Mateo y el trabajo que está haciendo el actor es impecable, es increíble. O sea, verdaderamente sientes como esa frustración que siente Mateo y lo que le cuesta, lo ves expresado mucho en las manos y me parece que es súper bien logrado y te puedes reflejar. Yo tengo un sobrino, es hijo de una prima mía que tiene un grado de autismo y te das cuenta mucho en eso, en cómo él se mueve y lo veo reflejado en Mateo y me parece increíble. Y otra actriz que quiero mencionar es María Magdalena. O sea, qué increíble y qué... Lo que tengo aquí anotado en mis notas es como siento que ella te habla con los ojos muchas veces. Y quisiera recordar esta escena en que Nicodemo va a buscar a María Magdalena para hacer las preguntas de quién te curó. Ah, claro. Y ves en los ojos de ella este como cariño que siente hacia Jesús. Sí. Y la respuesta que le da a pesar que no sabe quién es. Ajá, que no sabe qué es, pero pese a que no sabe quién es, lo que ella dice, lo conoceré para toda mi vida, porque me salvó. Y el amor que te transmite con la mirada es súper bueno el trabajo que hace la actriz. O sea, es excelente. Y así lo mismo con Simón, con Andrés y con la esposa de Pedro. Y regresando a la esposa de Pedro, de Adén, de lo que hablamos en el primer capítulo, claro, es la esposa del príncipe de los apóstoles. Entonces, si el príncipe de los apóstoles era un tipo que era tan hacia afuera, tan lanzado, no sé si te acuerdas cuando después de la resurrección, en el Hecho de los Apóstoles, cuando fueron a pescar y creo que Juan fue el que dice, mira, ahí está Jesús en la orilla, que Simón ni siquiera se viste, sino que solo se bota desnudo al mar a nadar y le busca. Este tipo siempre tan lanzado. Al revés, el tipo estaba desnudo, se amarra la túnica a la cintura y se lanza. Y se lanza, exactamente. O sea, no lo piensa, solo se bota. O sea, es lanzado. Es lanzado. Claro, la mujer que le aguante eso debe haber sido una tipa súper fuerte también. Súper aguantona, súper lanzada y creyente y todo. O sea, qué increíble la actuación que hacen todos los personajes en esto. Y creo que ayuda mucho este nivel de actuación tan alta para no solo perderte en la historia, creerte la historia, sino lo que sentimos, este resonar con los personajes. En general, como se ve que es una producción de alto nivel, la actuación de todos los personajes está buena. Mientras estaba revisando este segundo capítulo, la conversación... A ver, primero, Nicodemo, volvamos a Nicodemo. Nicodemo, como ya hemos hablado en el capítulo anterior, un tipo que busca la verdad. Entonces, y a pesar de ser tan sabio, es un tipo que sí tiene su humildad. Cuando le dicen... un milagro, ¿qué pasó? Lo hiciste, maestro de maestros, exorcizaste a la mujer. Entonces obviamente todo el mundo piensa que Nicodemo ha sido quien exorcizó a María. Entonces, y obviamente ya lo quieren casi que levantar en hombros y le van a decir al Sanedrín y toda la vaina, y el tipo, wow, tranquilos.
porque el man sabe que él no hizo nada. Él sabe que no pudo hacer nada porque los mismos demonios se lo dijeron. Él está convencido de aquello. Entonces va y pide tiempo, se inventa una excusa muy buena porque, claro, a mí ya me conoce, así que necesito más información. Ya, muy bien, vaya. Y cuando va a hablar de incógnito, así, porque se oculta no sé si son filacterias, el manto de los fariseos, va a hablar... Claro, se oculta, ¿cómo dices? Se oculta para que no se le vea el cargo. Para que no se vea que es un fariseo, porque los fariseos, como eran las élites intelectuales y religiosas, que en esa época era lo mismo, del pueblo judío, conversa con María, empiezan a hablar, esto, lo otro, y cuando, lo que dices tú, que la actriz, cómo refleja la emoción, los sentimientos, la gratitud a través de los ojos, lo mismo sucede con Nicodemo, porque Nicodemo, al escuchar a esta mujer, no puede sino quedarse anonadado, decir, ¿aquí qué ha pasado? Esto ha sido un milagro, ¿y sabes quién es él? Un detalle interesante que me gusta, que el tipo no cree lo que dice. ¿Qué? Un exorcista, un tipo que hace milagros y no busca reconocimiento. ¿Cómo es eso posible? Diciendo, claro, pues la humildad de Dios, la humildad de Jesús. El man, yo no vine a que me aclamen, como es, yo no he venido a ser servido sino a servir, lo dice el Señor. O en latín, para que suene más lámpara, non venit ministraris et ministrare. Entonces, es Jesús, siendo Jesús, diciendo, a ver, yo no vine a que me aclamen, yo vine a salvarte a ti. Y si salvándote a ti me aclaman, bien, pero yo vine principalmente a ti. Como vemos que por eso salva a María. Y Nicodemo se queda ahí, anonadado, no puede hacer nada. Está la evidencia de algo que no entiende, que el tipo simplemente solo puede contemplar y decir, aquí pasó un milagro, estoy viendo un milagro y no tengo idea de por qué. Y eso me parece espectacular, viniendo de una autoridad religiosa, de una autoridad intelectual, un líder del pueblo, que se quede así como un niño. Entonces, así se entenderá mejor. Ya no sé en qué momento Nicodemo irá a hablar con Jesús, porque Jesús le dice, tienes que hacerte como niño para quien no vuelva a nacer del Espíritu no podrá entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que le dice. Entonces el tipo, todo lo que sabía, toda su ciencia, es nada, porque le acaban de mostrar algo que va contra todo lo que sabía, la evidencia. Un poco como todos nosotros tenemos nuestras verdades, nuestros dogmas tan fijos, que a veces ante lo evidente nos renegamos. En cambio, Nicodemo, ante lo evidente, simplemente quedó contemplando. Entonces eso me parece genial. Y ese diálogo entre los dos es muy bonito, porque la una agradecida y el otro maravillado. Me parece genial. Sí, no, y a mí me impacta lo que dice María Magdalena, lo conoceré para toda mi vida. O sea, ese encuentro con Jesús es algo que no puedes negarlo. O sea, es algo que te va a marcar y que nunca te va a separar. Y bueno, te conté que estas semanas pasadas estuve siguiendo un curso de teología del cuerpo con Christopher West, que si están interesados pueden buscarlo en YouTube, Christopher West, Theology of the Body Institute, y ahí tienen una serie increíble y las enseñanzas que da a partir de lo que explicó Juan Pablo II es espectacular. Eso es algo que recomiendo a todo el mundo que lo vea. Pero el punto que quería decirte, y se me fue. Se me fue el punto que quería decirte, qué pésimo. Bueno, en este curso de teología del cuerpo explica conocer a Jesús. ¿En qué estaba? Siento que me perdí, qué pésimo. Estamos hablando de Nicodemo, de... No, María Magdalena, conocer a Jesús. Nunca lo olvidaré. Sí, ya sé, leído. Entonces, lo que explica esta persona, y eso es algo que te quiero preguntar a ti. ¿Tú qué entiendes por nueva evangelización? Bueno, ya hemos hablado de eso, pero siempre la nueva evangelización yo siempre la he entendido como un recordar el mensaje del Señor, de llevar ese mensaje a otras, o redescubrir ese mensaje de Dios. Muy bien, yo no lo entendí así. Para mí la nueva evangelización era volver a salir a evangelizar a la gente, no tanto como el recordarles, sino volver a ir a esa gente que ya nos conoce, que ya no sabe, pero para mí el que Christopher West me haya dicho en esas clases que la nueva evangelización hace referencia a que la gente que en principio ya conoce a Jesús,
que vuelva a tener este encuentro con el Señor. ¿Cuánta gente dentro de nuestras iglesias, ya sea católica o cristiana, por tradición simplemente sigue y no tiene ni idea quién es Jesús? O sea, ha escuchado miles de veces el Evangelio y lo que sea, pero no ha conocido. Y que la nueva evangelización es eso, es volver a hacer que la gente conozca a Jesús. Y creo que esta, como repito lo que dije en el capítulo 1, creo que esta serie lo que hace es eso, es que realmente conozcas. Y ahí es cuando la respuesta que le da María Magdalena me conmueve por completo. Me acuerdo que la primera vez que lo vi, y este segundo también, fue ese el momento del capítulo que un poco me hizo llorar. Como le dice, le conoceré para toda mi vida. Es como, claro, cuando el Señor llega y te ve y te topa y te redime, ya no puedes negarlo, o sea, lo conocerás toda tu vida. Tal vez vas a pecar, tal vez no quieras seguirlo, tal vez quieras negarlo, tal vez te dé miedo, tantas cosas que puede pasar en la realidad humana y que nos pasa a ti y a mí, pero a la final siempre queda esa espina de amor en tu corazón que nos pone el Señor, que no te lo puedes sacar, o sea, por más que quieras no te lo puedes sacar. Qué bonito que es eso, o sea, y qué bonito que es el personaje de María Magdalena. Ahí me acuerdo que tú me decías que mucha gente pensaba que el personaje, que María Magdalena fue esta mujer acusada. La mujer adúltera. Ajá, la adúltera, y la verdad no hay una referencia histórica que diga eso, que me parece increíble. Incluso Mel Gibson comete ese error en su película de La Pasión, que está María Magdalena recordando cómo Jesús la salva, pero de los que la iban a apedrear. Entonces mucha gente piensa que María Magdalena era la mujer adúltera. ¿Cuál es el pasaje de la mujer adúltera? Las autoridades, fariseos y saduceos atrapan a una mujer en flagrante adulterio y la echan frente a Jesús. Jesús se agacha, empieza a escribir algo en la arena y le dice: Maestro, Moisés nos mandó a apedrear a quien hubiese sido atrapado en adulterio. Jesús sigue escribiendo en la arena y dice: ¿qué vas a hacer? ¿Apedrearla o no apedrearla? Y Jesús se la saca de una manera tan olímpica: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. No como el chiste, que sale una piedra volando y Jesús dice: mamá, te dije que no vinieras. No ese chiste. Sino que entonces, y todos, desde los más viejos hasta los más jóvenes, sueltan las piedras y se van. Al final se quedan solo Jesús y la mujer. Bueno, estaban en la vía pública, supongo que habrá más gente ahí de mirón, estará tal vez San Juan ahí tomando apuntes. Sí, seguramente. Se quedan ahí los dos y le dice Jesús: ¿quiénes te acusan? ¿Alguien te está acusando? Y la mujer dice: no, nadie, yo tampoco te acuso, vete y no peques más. Entonces esa es la mujer adúltera y muchos dicen que esa es María Magdalena, pero más adelante o en otra parte, cuando mencionan a María Magdalena, es la de la cual Jesús sacó 7 demonios. ¿Ya? Y a veces la gente confunde. Es cierto, ambas habían pecado o al menos estaban en una situación complicada en cuanto a su alma, pero no era por lo mismo. Claro, y ahí podemos recordar que María Magdalena, que nosotros le decimos así, María Magdalena, la verdad deberíamos decirle Santa María Magdalena, es una santa. Es una santa, la apóstol de los apóstoles. Así, y eso no es un título bonito que se le ocurrió a una feminista que decidió convertirse a la fe, sino que así es como le llama en el misal. No me acuerdo muy bien cómo sale, pero es la apóstol de los apóstoles, porque Jesús se aparece por primera vez a María, no a los apóstoles, y eso algo como Jesús otra vez, diríamos, se pone a trolear las tradiciones, porque Jesús tendría que haberse aparecido a los hombres. No, me aparezco primero a esta man que sé que me quiere, y se le aparece a María. Y le dice: anda y dile a los maricones que están por allá todavía no les habré dicho de esa manera. Perdón, santos, yo sé que ustedes saben que yo los quiero. A esos flojos tontainas que están ahí encerrados cagándose en los pantalones, perdón, no me refiero de una manera. Anda y diles que vengan. Y la man: sí, señor, como tú digas. Y la man va bien mandada y los otros: no, nada, que vengan. Y después Jesús: oiga, ¿qué pasó? ¿Qué es, pues? Yo les dije que esto, lo otro. No, perdón, señor. Se habrán ido de muco en este rato, estoy seguro. Pero... Que ver al Señor resucitado haber sido increíble. Esa escena, no sé en qué terminará Chosen, pero claro, hay muchas escenas que ya tengo esa emoción por poderla ver. Esta serie produce ese efecto, no sé a ti, pero... No, totalmente. El saber qué va a pasar ya no es un spoiler, sino es una anticipación cada vez más grande. Es como que ya, Señor, ya. De ahí que los spoilers no pueden dañar una buena historia. Exactamente.
Los spoilers no pueden ir a tener una historia. Y ya que estamos topando el tema de María Magdalena, quisiera saltarme al final del capítulo, cuando ya María Magdalena llegan los invitados para esta cena de Shabbat. Y hay dos detalles que me parecen súper lindos, ¿no? Y vamos a ir por el primero. María Magdalena se equivoca, entre comillas, y deja un puesto extra para Elías. Que es, según dicen, era algo que sí se hacía, pero solo en determinadas fechas. Ajá. Y es impresionante. O sea, y me acuerdo que cuando vi esa escena decía como, es que no acaba de dejar un puesto extra. Decía, Jesús va a aparecer aquí. Porque ese puesto extra, claro, Jesús es Elías. Y cuando ella empieza a hacer la oración, como suena la puerta, tuc, 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 y ya Jesús. Entonces, por un lado me pareció lindísimo ese guiño que hacen los escritores diciendo, claro, Jesús es Elías, es el que esperábamos, es el que venía a ocupar ese puesto. Ahí tendría que aclarar algo. Acláralo. Elías no es quien debía venir. Tenía que venir Elías, sí, pero es el precursor. De hecho, en el Evangelio le preguntan, maestro, no me acuerdo si tú eres el Mesías o lo que sea es, ¿no dicen las escrituras que Elías debía venir? Y el maestro dice, sí, y ya vino, y ustedes lo rechazaron. Yo les aseguro que el que tenía que venir es el precursor. ¿Quién es el precursor? San Juan Bautista. Y creo que ahí es cuando Jesús dice que de nacidos de mujer no hay nadie más grande que el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Uh-huh. Entonces, sí, es que la figura de Elías es una figura muy importante en el pueblo judío, así como Moisés, cuando Jesús se transfigura. ¿Cómo harán ese capítulo? Eso yo pensaba, y es más, digo, ahora que he visto The Chosen y al momento que llego a la misa y hacen la lectura del Evangelio, y justo ayer que fue la fiesta de la transfiguración, la lectura que hacen es del Evangelio de San Marcos. Yo digo, claro, San Marcos porque Pedro es el que fue y Marcos fue discípulo de Pedro. Y decía que como que los personajes y la lectura de la misa como que empieza a tomar más vida, y decía como, wow, esta escena ¿cómo va a ser? De verlo. Y como dice en la Biblia, maestro, qué bien estábamos aquí, hagamos una tienda, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Y eso es lo que quería decir, que es tan importante las figuras de ley y Moisés, que cuando Dios se transfigura a toda su gloria, cuando Jesús se transfigura a toda su gloria, aparecen Elías y Moisés. Y como Pedro le dice, qué bien estamos aquí, hagamos otra tienda. Y como dice el autor sagrado, dice, eso lo decía porque estaba asustado. Diciendo, obviamente, no sabía lo que estaba diciendo. No sé lo que está pasando aquí, oye, pero estamos muy bien, hagamos una tienda para cada uno de ustedes. Y luego sale una voz, todos se echan al suelo y es no sé qué está pasando aquí, esto es divino, solo reza, no sé. Entonces, todo esto era con lo que decías de Elías. Sí, gracias por esa corrección, muy bueno saber. Pero me pareció ese detalle de ya va a llegar esta persona. Y ya Jesús. Eso, y un detalle muy bonito de María, que es una tipa que está redimida. Ella ha sido redimida y está buscando pagar esa redención que ha vivido. Como dice Nicodemo, estás tan curada, estás tan reparada que vas a celebrar el Shabbat. Cuando María se despide diciendo, ya, chao, tengo que preparar el Shabbat. Y dice, oye, y el otro fascinado, cómo no puede dejar, y me parece muy bien, cómo todas sus convicciones han sido movidas. El tipo no sabe dónde está parado, pero sigue siendo judío practicante, conocedor de sus tradiciones, y su exclamación es, estás tan curada, estás tan salvada, que vas a celebrar tu Shabbat. O sea, qué bien, vas a celebrar esta fiesta que nos recuerda que somos el pueblo escogido. Me parece muy bonito. Entonces, y María, que no sabe muy bien, de hecho está nerviosa porque hace tiempo que no lo hace, me parece un detalle muy bonito, y siguiendo como veíamos al inicio del capítulo, que dice que todos los vecinos, todos son su familia porque son el pueblo escogido. ¿Cómo llega primero? Un cojo y una ciega, que son sus vecinos, entonces, y que más o menos se conocen, supongo que habrá sido los vecinos. Ajá, Bernabé, y le ponen el nombre de Bernabé y ahorita no me acuerdo el nombre de la ciega. Pero lo que dices es un cojo y una ciega. Y también tiene más puestos para los viajeros, que el tema de
Esto estoy tal vez interpretando mucho, pero esto lo leí en una explicación de Benedicto XVI sobre el Salmo del Buen Pastor. Y cómo empiezan en el Salmo empiezan a explicar Benedicto empieza a explicar un poco las tradiciones de un pueblo del desierto. Porque el pueblo semita, los pueblos semitas, tanto el árabe como el judío, como los pueblos árabes y el pueblo judío, son pueblos de desierto. Por lo tanto, el tema de la hospitalidad es algo necesario. No simplemente hay que ser bueno porque hay que ser bueno, no, porque hay que ser bueno porque si no, estoy matando al otro tipo. Por eso cuando aparecen estos dos extraños y dicen, hola, nos dijeron que tú eres María, nos dijeron que podíamos aquí recibir el Sabbat, si no, nos vamos a otra parte. No, sí, adelante. Como ella los recibe, en plan, y los recibe esperando gente para brindar la hospitalidad, y al final el puesto de Elías. Ahí es cuando dicen, no se hace ahora, se hace en otra época. Ah, chuta. Bueno, ya nada, comenzamos. Pero bueno, ya me adelanté, como dice, ya estoy adelantado con tanta simpleza. Y de ahí ya Jesús, y es como Jesús viene a ocupar el puesto de... Digo, no tenía muy claro esto de Elías, gracias por la aclaración, pero claro, yo en ese momento para mí cuando lo vi fue como, qué lindo estos detalles que tiene Jesús con la Sagrada Escritura y con la gente del pueblo para que no les quede dudas de que Él es el que tenía que venir, que Él es el Mesías. Es como, aquí está. Y que para esa gente en ese momento tal vez no se habrán dado cuenta, como, no, sí está el puesto para la persona que tenía que venir, que al final el puesto reservado para Elías es el puesto reservado para Dios, y Dios llegó a esa cena. Y qué lindo ver cómo el Señor escoge a ese grupo, como tú dices, tan variopinto. No, tan variopinto, o sea, una ciega, un cojo. Y ves ese contraste con el resto de escenas. O sea, ves la cena que está teniendo Nicodemo con todos los fariseos, ¿Sí y que es un lujo, y están con todas las copas de oro. Sí, te acuerdas cuando llega un invitado. Llega un invitado, Nicodemo, maestro de maestros y toda la vaina. Y dice la mujer, toma el primer puesto. Entonces me acordé del Ascende Superius, que dice el Señor. Sí, ese detalle, esos son detalles increíbles. Lo de intenta tomarte el puesto cerca de la cabecera. Y es como, ves que el Señor cuando hablaba y daba sus parábolas lo hacía mucho para que la gente lo cache con lo que estaba pasando en esa época. Que todos sabían eso. Como han dicho varios autores del Señor, el Señor usa las parábolas, usa el día a día. Y Jesús cuando dice la explicación de la Ascende Superius, que es básicamente toma los últimos puestos para que si tienes que subir y el host, el anfitrión te diga, ven, sube, Ascende Superius, tú puedas subir con orgullo, diciendo, oye, hice bien las cosas, o sea, busca los peores lugares. Para que quedes pepa. Para que quedes pepa, diciendo, a ver, si no puedo apelar a ustedes por humildad, les voy a apelar a su vanidad de alguna manera, diciendo, oye, para que quedes pepa, busca lo peor y aplícalo eso al resto de tu vida. Entonces, ¿cómo se ve que Dios, siendo Dios, nos conoce muy bien? Aparte de habernos creado. Y eso es lo chévere de haber leído tantas veces la Biblia y seguirla leyendo, que puedes darte cuenta de esos detalles. Por eso, como comienza la serie, está basado en los evangelios, y les sugerimos que también lean los evangelios. Porque al entender un poco la época, entiendes mejor y no te pierdes esos detallitos que no te va a cambiar el curso de la historia, pero te hace pasar un buen rato y te mete más. Me parece espectacular. Te permite conocer más y te ayuda a que te imagines más. Algo que para mí, por ejemplo, las películas de Harry Potter me mataron el libro. La imagen que yo tenía de Harry Potter en los libros era 10,000 veces más chévere de lo que vi en la película. O sea, la imagen que yo tenía del ministerio de magia era como mucho más cool. La imagen que tenía de los magos, como cuando dicen que los magos intentan vestirse de muggles, que descuadran todo y que utilizan la ropa pésimo. Claro, para mí me producía tanta gracia y era tan chévere la imagen que tenía, que cuando llegué a ver las películas como que se me bajó todo eso y yo tengo un sufrimiento interno porque ya no tengo esa imagen y ya no puedo recordar esa imagen, sino que cuando leo los libros nuevamente ya tengo la imagen de la película y es una joda. Y en cambio esta serie me ha ayudado, es el opuesto, exacto. O sea, más bien mientras más veo la serie y generalmente acabo de leer un capítulo y me pongo a leer ese pasaje del Evangelio, es como, wow, empieza a tomar todo mucho más vida, muchísimo más vida. El segundo detalle que te quería comentar es cuando entra Jesús y
y saluda y le dicen como, no, estos son mis dos discípulos, espero que se hayan portado bien. Y dice, sí, sí. Y María le dice a Bernabé y a la ciega, que pena me da que me haya olvidado el nombre, le dice, este es el hombre que me ayudó, el que les he contado. Y para mí este detalle fue como, qué increíble, qué linda y qué manera tan sencilla de hacer apostolado. Y ahí me acordé de lo que tú me dijiste una vez, ¿no? Ella era el apóstol de apóstoles. Entonces, claro, decía, claro, María Magdalena lo que hizo fue dar testimonio. O sea, lo que hizo fue hablar con sus amigos, con sus vecinos, decirle, yo era así, yo era de esta manera, y este es el testimonio que les doy, y este es el hombre que me curó. O sea, él es el hombre que me ayudó. Qué manera tan sencilla de ser apostolado. Y me acordé de una frase de un sacerdote franciscano que tiene un canal de YouTube, que podría dejar el link en las notas. Ahorita no me acuerdo el nombre me acuerdo el nombre, es del Father Casey, pero no me acuerdo. Breaking the Habit. Ajá, Breaking the Habit, exactamente. Y él, en un video, él dice que ninguna persona se ha convertido por perder un debate. Entonces, a veces, como cristianos, como católicos, nos metemos mucho en esas peleas y en debatir y en ganar, y que la gente entienda de que lo que estamos haciendo es del bien. Pero, brother, eso tal vez no es lo que necesita la gente, sino lo que necesita es, como María Magdalena, dar ese testimonio de... Yo era un infeliz. Yo era de una manera, y ahora soy de una manera completamente distinta. Y tan simple como, este es el hombre que me ayudó. Es eso, como hemos hablado, reflejarnos de una manera tan normal, como habrá sido en esa época. Claro, Jesús no es este personaje histórico, es una persona que está viva. Y creemos que está viva y que sigue actuando, y lo hemos sentido en nuestra vida. El famoso dejad que los niños se acerquen a mí. A veces nos imaginamos a un Jesús muy recto diciendo dejad que se acerquen a mí. Ya como vamos a hablar en el siguiente capítulo, no, pues Jesús habrá sido un tipo divertido cuando el cojo le dice que algo bueno puede salir de Nazaret. Cuando en ese momento María le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Yo soy Jesús de Nazaret. Y el cojo, que se ve que es un tipo simplón, que dice, y puede salir algo bueno en Nazaret, y la ciega diciendo, chuta. Y los discípulos, ¿qué hacen? No, y todos bajan la cabeza, así como, este man acaba de hacer el peor chiste posible ahorita. Pero en cambio Jesús lo mira sonriendo y le guiña, y le guiña el ojo. O sea, es genial, diciendo, di lo que te dé la gana, no pasa nada. Es genial, es genial. Ajá, y Jesús se divierte, o sea, me parece tan lindo ver a Jesús sonriendo, divirtiéndose. Como dices, no solo esta imagen de profesor ahí que corrige y denuncia. De maestro. Ajá, del maestro. No, claro, nosotros creemos que el profeta es esa persona que anuncia y denuncia. Entonces tenemos esta imagen de Jesús que viene a denunciar y anunciar. Y no, Jesús también vino a esa raza de víboras, bueno, eso dijo San Juan, pero San Juan Bautista. Sí, pero que le dice, hipócritas, ¿qué acaso no les han dicho eso? Sí, de seguro los habrá carajeado, pero también habrá sonreído, habrá hecho bromas. Claro, y con la gente sencilla como Bernabé, se habrá divertido que hayan dicho como, al fin algo bueno pudo salir de Nazaret. Y Jesús como se ríe como, no tienes idea. O sea, ve esa sonrisa como, pucha, este man, qué chistoso, pero si tuviera idea... De Nazaret vino San José y María y él, o sea, y es increíble. O una sonrisa de, tú di lo que te dé la gana, o sea, ¿quieres hablar tonterías? Yo también me río, no pasa nada. Ahí anoté en mis notas como, tal vez en ese momento él no lo sabía, pero hacerle reír al Señor, eso debe como quitarte 10,000 años de purgatorio. O sea, de ahí te debe salir el achievement de PlayStation, de Xbox, de lo que sea, debe salir ahí la medallita, hiciste reír al Señor. Ya, 10,000 años menos de purgatorio. El achievement. Ese es el achievement. Ese es un achievement personal mío que te voy a compartir. El achievement que yo tengo es llegar al juicio particular, que el Señor me vea y me diga, esto que hiciste, esto sí me hizo gracia. Esto me hizo reír. Pucha, eso para mí sería el super gol de mi vida. O sea, no me importa nada más. Ahí puedo podrirme 10,000 años en el purgatorio con tal de poder llegar al cielo y que el Señor me diga como, esto que hiciste me hizo reír. Entonces cuando vi a Jesús reírse con Bernabé, decía, este man lo logró. O sea, Bernabé, de una manera muy simple y siendo él, lo logró. Y le hizo reír al Señor, y eso vale tanto que ni siquiera tenemos idea cuánto vale.
Bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. Nos veremos la siguiente semana para analizar el capítulo 3. Esto es Como ellos lo vivieron. Yo soy Joaquín. Yo soy Ignacio. Mucho gusto. Y nos despedimos. Chao. Bye bye.